Marcos 11, 27. Volvieron entonces a Jerusalén, andando él por el templo, vieron a los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero también temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Oremos. Padre, queremos que tu autoridad sea sobre nosotros en este tiempo. Queremos, Señor, descubrir en tu palabra tu voluntad para nosotros. Somos pecadores, Señor, y te fallamos. Límpianos, por favor. Convierte nuestras almas. Danos sabiduría. Alegra nuestro corazón. Alumbra nuestros ojos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Entramos a la última sección del Evangelio de Marcos. Se llama la última sección porque a partir del capítulo 11 entramos en la última semana de la vida terrestre o el ministerio terrenal de Jesús. Es la última semana, del capítulo 11 hasta el capítulo 16. Si hay algo que los evangelios le ponen mucha importancia o se enfocan es a la última semana de vida de Jesús. El libro de Mateo dedica un cuarto de su contenido a hablar de la última semana de Jesús. El libro de Marcos se dedica a hablar un cuarto de su contenido. El evangelio de Lucas se dedica a hablar un quinto. Y el evangelio de Juan, la mitad de su contenido habla de esta última semana. Así es que esta semana es súper importante. Aquí es donde ocurre la traición, aquí es donde ocurre el choque entre Jesús y los líderes religiosos. Y por providencia de Dios, justo llegamos a la semana de la Pasión de Cristo, justo cuando viene la Semana Santa. Nunca planifiqué, estaba revisando en mis notas cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Marcos y lo empezamos en septiembre del año 2022. Yo recordaba que llevábamos un año, no, empezamos a estudiar Marcos en septiembre del 2022. Pasamos todo el 2023 y estamos marzo del 2024 y vamos por el capítulo 11. Así es que dudo mucho que ustedes y yo estemos vivos para cuando terminemos de estudiar el Nuevo Testamento. Dudo mucho que ustedes y yo estemos vivos cuando terminemos de estudiar el Nuevo Testamento. ¿Sabe qué decía mi pastor cuando él llegó al Palmar Quetzaltenango? Él era un pastor que iniciaba su ministerio y él nos contaba sus anécdotas de obrero joven. Y uno de sus temores era: ¿qué va a pasar cuando yo termine de predicar la Biblia?, decía. ¿Qué voy a predicar? Porque se me va a acabar la Biblia, decía él, ¿verdad? Eso mismo pensaba yo cuando inicié el ministerio. ¿Qué va a pasar cuando termine la Biblia? Pero resulta que nosotros los predicadores nunca terminamos la Biblia. La Biblia nos termina a nosotros. Cientos de predicadores, miles de predicadores ha tenido la Biblia y ninguno le ha aguantado. Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, Dwight L. Moody, Juan Calvino, Martín Lutero, Anselmo de Canterbury, Agustín de Hipona.
La Biblia ha agarrado predicadores y los termina de acabar. Hermano Samuelito Salazar, casi 27 años, predicando en esta iglesia. Yo llevo algunos años y ya mi columna no da, ya me acabó la Biblia, pero nadie se ha acabado la Biblia. La Biblia acaba y termina predicadores, teólogos, maestros, y es increíble, hermanos, el poder, la profundidad que la Escritura tiene. No hay predicador, no hay hombre que haya podido con ella. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Me he de morir y Dios levantará otro predicador que no va a acabar con la Biblia. Porque Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es que estamos en este impresionante tema, impresionante libro, el Evangelio de Marcos, y ya llevamos 2 años, justo casi, ¿verdad? El tema de esta mañana lo he titulado como la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. La tensión entre los líderes religiosos y Jesús iba en aumento a medida que Jesús se acercaba a Jerusalén. Si se dan cuenta, la manera en que está organizado el libro o el Evangelio de Marcos es que Jesús empieza su ministerio al norte de Israel, en Galilea, y toda la trama se desarrolla en que Jesús se va acercando a Jerusalén, se va acercando a Jerusalén, se va acercando a Jerusalén. Y desde que entra, ahí empieza la última semana. Esa tensión entre la cúpula de los líderes de Israel, entre la élite religiosa y Jesús iba en aumento. Y la gota que derramó el vaso es cuando Jesús llegó a Jerusalén. Llegó justo a la capital de Israel. Él siempre se había mantenido afuera, en el interior. Ahora llegó a la capital y llegó a la cancha de los fariseos, a su terreno. Llegó al lugar que ellos dominaban. Y no solo llegó a Jerusalén, entró en el templo y tiró las mesas, tiró las sillas y dijo, culpó a los líderes religiosos de haber hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Esa fue la gota que derramó el vaso. Esto, hermanos, sacó les movió la silla a los fariseos y escribas. Porque Jesús había llegado hasta donde ellos estaban para acusarlos de que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Así es que ellos no se quedarían de brazos cruzados viendo cómo Jesús les echaba a perder el negocio. Ellos no se quedarían de brazos cruzados viendo cómo Jesús robaba esa atención que ellos tenían. Y entonces se van a unir para increpar a Jesús y para confrontarlo. Ese es el contexto de lo que hoy vamos a estudiar. Los líderes religiosos se unen para poder atacar la autoridad de Jesús. Vamos a ver 4 encabezados de nuestro bosquejo, 4 breves encabezados. En primer lugar, veremos del verso 27 al verso 28 una trama diabólica. Se une la cúpula religiosa para tenderle una trampa a Jesús y le van a hacer una pregunta, pero en realidad era una trampa diabólica. Querían acusar a Jesús de blasfemia. Pero Jesús, que es Dios encarnado, jamás lo podían atrapar o ponerle una trampa. Decimos en buen chapín, suena en buen chapín cuando las cosas salen al revés, ¿verdad? Salió el tiro por la culata. Así le salió el tiro a ellos. Esa bala no fue para Jesús, fue para ellos mismos. Porque Jesús les da una respuesta brillante. En tercer lugar, veremos un dilema peligroso porque ahora ellos quedan en un problema y finalizaremos viendo una resolución condenatoria en el verso 33. Si tienen entonces su Biblia, vamos al primer versículo de esta mañana. Recuerden que los versículos de Marcos los leemos en la Biblia y los versículos fuera de Marcos los leemos en la pantalla. Si tienen su Biblia, Marcos capítulo 11, veamos el primer versículo, verso 27, una trama diabólica. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Quiénes vienen a Jesús, dice este pasaje? No había una cúpula más alta, era el top de la élite religiosa.
los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Hay un nombre para esta directiva. Es lo que conocemos como el Sanedrín. El Sanedrín era la corte suprema de Israel. Eran los que gobernaban. Era el top. No habían personas que tengan más autoridad y más influencia que ellos, a excepción de Jesús. Así es que, si ustedes notaron en los pasajes anteriores, desde Jerusalén se enviaba una comisión a controlar a Jesús, a confrontar a Jesús desde Jerusalén. ¿Quién enviaba esas comisiones? El Sanedrín. Pero ahora no envían ninguna comisión. El Sanedrín mismo va a ir a interpelar a Jesús. O sea, aquí tenemos un encuentro, hermanos, entre la cúpula de los líderes religiosos con Jesús. Esto no se había dado. Ellos siempre enviaban una comisión, pero aquí tenemos a los magistrados de Israel yendo a donde Jesús, los principales sacerdotes, escribas y ancianos. O sea, si a usted lo manda a llamar el consistorio, eso no es nada, hermano. O sea, eso no es nada. Aquí tenemos a los que podían condenarlo a pena de muerte. O sea, que a usted lo mandara a llamar el Sanedrín, eso era delicado. Así es que ellos iban a confrontar a Jesús en el templo mismo. En el templo mismo. Van para hacerles una pregunta. Jesús está allí en el templo, en Jerusalén, en la boca de leones. ¿Por qué? Porque ese lugar lo controlaban ellos. Jesús estaba en su cancha. Jesús estaba en el lugar de comodidad de ellos. Ellos podían hacer y deshacer. Ellos podían llamar testigos falsos. Ellos podían acusarle. Por eso hicieron con Jesús lo que hicieron. Pero Jesús iba adelante para entrar en Jerusalén. Él no les tuvo miedo. La trampa, rodean a Jesús y le preguntan, versículo 28, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? A primera vista es una pregunta, pues, sencilla, una pregunta que no tiene ninguna trampa de por medio, pero hermanos, esta era una pregunta que traía veneno para Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús había hecho cosas que habían incomodado bastante al Sanedrín, a los maestros de Israel. Por ejemplo, Jesús sanaba enfermos y usted dirá, ¿y qué problema es con que Jesús sane enfermos? El problema es que Jesús lo hacía, bueno, no solo lo hacía en ese día, pero lo hacía en el día sábado. Y eso los incomodaba porque ellos decían, en sábado nosotros no tenemos que trabajar. Y Jesús les pregunta, pero en sábado, ¿qué es lícito hacer? ¿El bien o el mal? Y los dejaba callados. Pero ya los incomodaba esa autoridad para decir, en sábado vamos a sanar. Pero había otro detalle que les molestaba. Jesús le decía a las personas, hijo, tus pecados te son perdonados, te perdono. Y eso hacía que se removieran ellos porque decían, ¿se recuerdan cuando Jesús sanó al paralítico? Antes de sanarlo le dijo, te perdono tus pecados. Y ellos decían, se les llenaba, se les subía la presión a los fariseos y decían, ¿cómo? ¿Y este quién es para perdonar pecados? Imagínense que yo venga aquí el domingo a usted y le diga, mija, tus pecados te son perdonados. Si es pastor, ¿qué anda haciendo perdonando pecados? Es verdad, o sea, no puedo yo perdonar pecados. Y entonces Jesús perdonaba pecados. Dice, ¿y quién? ¿Acaso no solo Dios puede perdonar pecados? Decían ellos. Entonces, la autoridad de Jesús para sanar en sábado, para perdonar pecados. Pero había otro detalle más. Por eso, hermanos, Jesús no puede ser simplemente un maestro de moral, como algunos lo consideran. Porque Jesús llegó a decir, no solo citó las Escrituras, Él llegó a decir que Él mismo era las Escrituras. Él no dijo, busquen la verdad, como lo dijo Buda a sus seguidores. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Jesús estaba diciendo, yo soy la interpretación correcta. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo. Él se ponía como la autoridad definitiva.
En otras palabras, Jesús decía que Él era la Biblia andando. Eso incomodaba a los fariseos. Así es que la pregunta que le hacen es, ¿quién te dio autoridad a ti para decir eso? Porque si Jesús decía, y aquí está la trampa, si Jesús decía, Dios, mi Padre me ha dado la autoridad, lo acusarían fácilmente de blasfemia. Y es que eso es lo que buscaban. Vamos a ver en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo, Lucas y Juan, lo que acusaron a Jesús fue de blasfemia. Eso fue el delito, digamos. Si Jesús decía que Él había sido autorizado por el Padre, lo acusarían de blasfemia, porque decía que Él era la Biblia andando, que Él era la verdad, que Él podía perdonar pecados y que Él tenía autoridad sobre todos. Así es que la trampa era que Él dijera que Él había hecho esto con... yo creo que estamos bien, hermano. Sí. Todavía no tenemos versículos. Sí, gracias. Entonces, Él tiene toda autoridad y esto está incomodando. Ellos quieren que responda, yo tengo autoridad de parte de Dios. Entonces lo acusarían de blasfemia. Y ahí está el Sanedrín. El Sanedrín podía acusar a Jesús de esa manera. La pregunta es válida. En algún momento de nuestra vida nosotros también nos preguntamos, ¿es válida la autoridad de Jesús? Cuando usted iba a entregar su vida a Cristo, usted se preguntó, ¿vale la pena entregarle la vida a Cristo? ¿Tiene Él autoridad? ¿Es Él el Hijo de Dios o es un invento de los hombres? Todos en algún punto de nuestra vida. La pregunta es válida, pero ellos no querían escuchar la respuesta. Ese fue el problema de los del Sanedrín. Se creyeron sabios en su propia opinión. Ellos habían decidido no creer en Jesús a pesar de la evidencia que había de Jesús. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros podemos caer en la misma actitud. Ellos no querían escuchar, ellos simplemente querían ganar el debate, querían ganar la discusión. Así es que esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, una respuesta brillante. Le tienden la trampa, le hacen la pregunta y miren, hermanos, la respuesta de Jesús al Sanedrín es una respuesta que usted dice, solo a Jesús se le pudo haber ocurrido. Porque Jesús les devuelve la pregunta para poderles responder. Él no huye de la pregunta, pero les voy a hacer una pregunta antes de responder. Versículo 29. Recuerden, estamos en Marcos. Los pasajes de Marcos los leemos en la Biblia. Marcos 11:29 dice, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Jesús les voltea la pregunta. ¿Se dieron cuenta que Jesús siempre responde con otra pregunta? Y aquí Jesús nos enseña que Él no solo vino a tirar las mesas del templo, Él vino a tirar también las mentes de las personas, de los líderes religiosos. Porque con esta pregunta Jesús les va a devolver ese dardo que ellos tenían. Él les pregunta acerca de Juan el Bautista. ¿Recuerdan que ya lo estudiamos? Él les pregunta, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo? Les está diciendo, ¿Juan el Bautista era un verdadero profeta de parte de Dios o de parte de los hombres? Si ustedes me responden eso, yo les respondo con qué autoridad hago yo lo que estoy haciendo. Ahí los atrapó. Porque Juan el Bautista fue conocido como un fenómeno en Israel. Él trajo un despertar espiritual a tal magnitud que todo Israel venía a confesar sus pecados e incluso los soldados romanos venían a bautizarse. Y aquí Jesús los atrapó porque los fariseos y los escribas habían visto el avivamiento que había venido a través de Juan el Bautista, que ellos mismos mandan una comisión. Ellos no podían alegar que no sabían. Fíjese lo que dice en Juan capítulo 1, verso 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Quién no sabía de Juan el Bautista? Y fíjense lo que dijo Juan el Bautista.
¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Miren, hermanos, qué interesante. Si hay alguien que podía decir cosas acerca de él, era Juan. Él era Elías, el Elías del Nuevo Testamento. El libro de Malaquías había anunciado la venida de Juan. Pero Juan era tan humilde, él nunca quiso robarse el show para sí mismo. De hecho, ¿se recuerdan ustedes cuándo nació de nuevo Juan el Bautista? ¿Cuándo fue lleno del Espíritu Santo? Desde el vientre de su madre. O sea, Juan el Bautista nació de nuevo antes de nacer de viejo, digamos. O sea, ni había nacido naturalmente, biológicamente, y él ya había nacido de nuevo porque ya tenía el Espíritu Santo. Pero Juan el Bautista nunca quiso atraer. Él era quien había provocado este avivamiento, a tal punto que los fariseos y escribas querían enterarse, vayan a preguntarle quién es. Les dijeron: pues ¿quién eres? Fíjense, ellos no podían decir: no, nosotros no sabemos, porque ellos le fueron a preguntar para que demos nuestro informe o nuestra respuesta a los que nos enviaron. ¿Y quiénes lo habían enviado? Los del Sanedrín. ¿Quién dices de ti mismo? Y le seguían preguntando: ¿quién eres? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista fue un trailer de Jesús. Juan el Bautista, Jesús era el plato fuerte, Juan era el aperitivo. Juan el Bautista fue un anticipo de Jesús. Él claramente dijo: yo no soy el Mesías, allí está el Mesías. Así es que cuando Jesús les pregunta a ellos: ¿Juan el Bautista fue un verdadero profeta de Dios o no lo fue? Validar a Juan era validar a Jesús. Así es que Jesús los atrapa porque ellos sabían de Juan el Bautista. No había escapatoria. Juan y Jesús estaban unidos en su ministerio. Veamos en el versículo, en nuestra Biblia ahora, Marcos 11, verso 31. ¿Qué hacen los del Sanedrín? Versículo 31. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Hermanos, ahí está la cúpula religiosa. Ellos empezaron la discusión. Ellos empezaron haciéndole la pregunta a Jesús. Y ahora no saben qué responder. Y dicen: si decimos que sí, nos va a decir por qué no le creímos. Pero si decimos que sí, es validar también a Jesús, porque Juan anunció a Jesús. Pero si decimos que no, ellos dicen que le tenían temor al pueblo. Y aquí vemos una de las grandes debilidades del Sanedrín. Ellos perseguían el favor de los hombres, no el favor de Dios. A ellos les preocupaba mucho su reputación, no lo que pensaba Dios. Y hermanos, debemos tener mucho cuidado cuando a nosotros nos interesa más lo que la gente piensa de nosotros, más que nosotros serle fiel a Dios. Pablo decía en Gálatas: si todavía busco el favor de los hombres, todavía no soy siervo de Dios.
Ellos buscaban el favor de los hombres. Miren la respuesta que le dan al Sanedrín en su Biblia en el versículo 33, o la respuesta que le dan a Jesús. Verso 33. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús. ¿Qué le dijeron, hermanos? No sabemos. No sabemos. Hermanos, ellos quedaron en un callejón sin salida. Si decían Juan el Bautista fue un enviado de Dios, quedaban en problemas. Si decían que no, quedaban en problemas. Así es que la salida fue volverse agnósticos. No sabemos. No sabemos. Ahora, imagínense ustedes, hermanos, la cúpula religiosa, la élite, los mejores maestros de Israel, los mejores sacerdotes, los mejores ancianos, los hombres que desde niños fueron entrenados en las Escrituras, responden de esta manera. ¡Qué vergüenza! Ahí estaba lo mejor de lo mejor. No sabemos. Y es que, hermanos, cuando se trata de zafarse de la autoridad de Jesús, nos hacemos los tontos. Antes estaba de moda decir soy ateo. Cuando alguien decía soy ateo, uno decía, wow, este hombre ha de ser muy inteligente. Este hombre ha de ser mucha ciencia, ¿verdad? Pero eso ya pasó de moda. Ahora ya no se dice soy ateo. Lo que está de moda ahora es ser agnóstico. ¿Y sabe qué es ser agnóstico? Es alguien que no sabe. ¿Existe Dios? Yo soy agnóstico. ¿Qué significa ser agnóstico? Es alguien que no tiene la evidencia suficiente para decir que Dios existe, pero tampoco tiene la evidencia suficiente para decir que Dios no existe. Él está como no sabe. Agnóstico es una palabra griega que significa ignorante, es decir, él se declara ignorante. Él no sabe, él no tiene la evidencia suficiente. No sé, esa es la respuesta. Que pretende simplemente quitarse la carga de, bueno, como yo no sé si existe Dios realmente, creo que sí hay algunas pistas de que Dios existe, pero no tengo la evidencia suficiente, pero tampoco lo puedo negar. ¿Qué dice el libro de Romanos al respecto? Dice el libro de Romanos capítulo 1, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de manera que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No hay excusa para decir, yo no tengo evidencia. Cuando uno conoce, hermanos, que este universo no pudo haber salido de la nada, o es decir, del azar, de la selección natural, la complejidad del ojo humano, la complejidad de nuestro cuerpo, no puede ser simplemente casualidad. Hay un propósito, hay un creador. Hablamos de la ley de la gravedad. Si hay una ley, hay un legislador, y ese es Dios. Así es que ellos simplemente responden, no sabemos. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado, una resolución condenatoria. Vamos a ver en nuestra Biblia, verso 33. Y con esto cierra esta discusión Jesús. ¿Qué le responde Jesús a ellos? Los del Sanedrín sabían la respuesta. Juan era un verdadero profeta de Dios. Pero se estaban haciendo los tontos. Se estaban haciendo los que no sabemos. Miren lo que le responde Jesús en el verso 33. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esta fue la primera vez y la última que Jesús habló con el Sanedrín. Hermanos, aquí vemos algo triste. Nicodemo era un principal de los judíos. Él también se topó con Jesús en Juan 3. Y Jesús le hizo una pregunta. O más bien le hizo un planteamiento. Y Juan, porque Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo.
Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo meterse en el vientre de su madre y volver a nacer? Tienes que nacer del agua y del Espíritu, le dice Jesús. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Esto pudo haberle dicho Jesús al Sanedrín. Ustedes son maestros, ¿no saben esto? ¿No saben responder? Pero Jesús cerró el diálogo y les dijo, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago lo que estoy haciendo. Y hermanos, Jesús les cerró la oportunidad de entrar a la verdad. No porque ellos no sabían, sino porque ellos habían decidido hacerse los tontos. Ellos habían decidido darle la espalda a la verdad. Ellos habían decidido quedarse en esa posición. Jesús ya no iba a perder el tiempo con ellos. Y es triste, hermanos. ¿Saben por qué? Porque si hay personas con las que Jesús tenía plática y tenía un tema de conversación en común, era con el Sanedrín. ¿Se recuerda usted a los 12 años que Jesús se le perdió a José y María? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde lo hallaron? ¿Platicando con quiénes? Con los doctores de la ley. Yo me pregunto, ¿habrá alguno del Sanedrín de Marcos 11 que recordaba a ese adolescente de 12 años? Porque Jesús tenía 12 años, aquí tenía 33 aproximadamente. Cuando Jesús tenía 12 años, Él estaba platicando. ¿Sabe qué hacía Jesús? Adolescentes que están aquí, ¿saben qué hacía Jesús? Oyéndoles y preguntándoles. La adolescencia es una etapa de escuchar y de preguntar. Pero ¿sabe por qué traigo esto a colación? Porque cuando usted tiene un tema en común con alguien, usted puede hablar horas, ¿verdad? Si a usted le gusta el fútbol y se topa con alguien que le gusta el fútbol, usted no va a sentir el tiempo, ¿verdad? Porque hablan de clubes, hablan de torneos, hablan de copas, no copas de tomar, sino copas Y si a usted le gustan las copas, seguro cuando encuentra a alguien que le gustan las copas, hay motivo para platicar. Hay tema en común. Si alguien tenía que hablar con Jesús era el Sanedrín, tenían un tema en común, la palabra de Dios. Pero Jesús ya no va a hablar más con ellos, porque su juicio estaba deliberado para ellos. Ellos serían, hermanos, los que condenarían a Jesús, los que lo acusarían de blasfemia. Anás y Caifás, los principales sacerdotes, se burlarían de Jesús cuando estuviera en la cruz. Hermanos, no fueron los sicarios, las prostitutas, los cobradores de impuestos los que crucificaron a Jesús. No, fueron ellos, los religiosos, los que se creían buenas personas, los que crucificaron a Jesús. Y Jesús cerró allí la plática y les dijo, yo tampoco les diré más. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Y con esto termino. La pregunta es, ¿en qué autoridad está usted esta mañana? ¿Reconoce usted la autoridad de Jesús? Hay 3 grupos aquí en esta mañana y en general. Hay 3 grupos. Está, número 1, el grupo que no reconoce la autoridad de Jesús. Los que dicen Jesús es un mentiroso. No reconocen su autoridad. Número 2, están aquellos que dicen reconocer la autoridad de Jesús, pero viven siendo ellos su misma autoridad. Y están aquellos que cuando tienen que tomar una decisión, reconocen que quien está a cargo y quien tiene autoridad es Jesús. ¿En qué grupo está usted? ¿En qué grupo está? ¿En autoridad de Jesús? ¿Quién es nuestra autoridad? Cuando tomamos una decisión, cuando tenemos que opinar, cuando tenemos que hacer algo.
Los fariseos decidieron estar bajo su misma autoridad y no ceder a la autoridad de Jesús, y eso traería consecuencias terribles para ellos. Que Dios nos ayude para reconocer a Jesús, reconocer que Él tiene la autoridad, el derecho y el poder para guiar nuestras vidas y para que nosotros le sirvamos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, esta mañana. Gracias, Señor, porque Jesús tuvo toda la paciencia para lidiar con sus opositores, tuvo toda la paciencia para lidiar con las personas que se opusieron a Él. Cuánta paciencia tuvo, incluso con fariseos, escribas, hasta que llegó un punto en que dijo basta. Padre, ayúdanos a recordar que jugar con la verdad es peligroso, porque un día esa verdad puede cerrarse para nosotros cuando la rechazamos una y otra vez. Señor, líbranos de caer en la actitud de estos religiosos que ponían excusas para no creer en Jesús, que alegaban no saber, que alegaban ignorancia. Señor, reconocemos que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestra autoridad de vida. Guíanos por esa senda de justicia. Ten misericordia de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con nuestro programa.